Muy bien. Mientras la cámara se encuadra bien. Muy bien. Esta clase va dirigida para el aula número 3. Vamos a culminar el epitelio en el cual nos quedamos. Vamos a trabajar ahora entonces el epitelio poliestratificado. Alumnos, tengan en cuenta que la última clase estábamos trabajando acerca del epitelio simple, ¿correcto? Trabajamos acerca del epitelio simple. Ese epitelio ya se culminó, ¿no? Ya se terminó ese epitelio. Después del epitelio simple sigue el epitelio poliestratificado. Ya eso está dentro del tejido epitelial. Muy bien, el epitelio poliestratificado, profesor, ¿por qué se le conoce así? Poli significa muchas, varios, ¿no? Estratificado, muchos estratos, y los estratos se refiere a capas de células. Por ejemplo, aquí estamos observando, ¿no? En esta imagen, en esta también, y vamos a hacer luego una comparación entre estos ejemplos. Vamos a ver cuál es la diferencia, ¿no? En qué se parecen, ¿no? Y también su diferencia. Vamos a observar después. Muy bien. Entonces, el epitelio poliestratificado también se le conoce como epitelio estratificado. Entonces, acá le colocamos conocido como epitelio ahí, estratificado. Muy bien. Entonces es un epitelio que tiene varios estratos, varias capas. A ver, ahí se ve mejor, ¿no? Varias capas, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿en qué se caracteriza este epitelio? Bueno, este epitelio se caracteriza por la siguiente razón. Si tiene varias capas es porque da una protección, ¿cierto? Mira acá también, da una protección al tener varias capas. Muy bien, entonces, este epitelio, ¿por qué se caracteriza? ¿Dónde se ubica? Bueno, podemos aquí, ubicado en áreas o regiones corporales, ¿no? Algunas regiones del cuerpo. Muy bien. Donde existe, ¿qué cosa, profesor? ¿Ya? Entonces, ubicado en áreas donde hay o donde existe, ¿qué cosa, profe? Un desgaste. ¿Ya? O sea, donde el tejido tiende a desgastarse. Donde el tejido tiende a desgastarse. A eso se refiere. ¿Ya? Donde hay un desgaste por fricción. Muy bien. Y rozamiento. Ahí está. ¿Ya? Entonces, en regiones donde habrá un desgaste por fricción y rozamiento. Esos términos creo que usted lo han escuchado en física, ¿no? El rozamiento, la fricción. Entonces, profesor, por ejemplo, acá en en la palma de las manos, en esta palma de esta mano, en plural sería, pues, ¿no? Las palmas de nuestras manos que tenemos cada uno, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta superficie está en contacto con varios objetos que yo pueda sujetar, por ejemplo, ¿no? Puedo coger una regla, puedo sujetar un ladrillo, una lija, y siempre esa fricción tiende a desgastar la piel. Y la piel en esta área justamente está constituido por este epitelio, ¿correcto? Entonces, este epitelio, al tener varias capitas, ¿no? Como acá también, por ejemplo, va a soportar esa fricción, ese desgaste, ¿no? Ese desgaste va a ser soportado porque este epitelio tiene muchas capitas. Al igual que acá también, miren, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá tenemos la lengua, tenemos el dorso de la lengua, ¿no? El dorso de la lengua que también tiene un epitelio estratificado, miren, varias capitas. Acá en la cavidad vaginal también, ¿no? La vagina
en la mujer y también en los animales tienen varias capas. Entonces, en el acto sexual, en el acto coital, entonces, cuando el pene ingresa a la vagina, entonces genera una fricción. Entonces, la cavidad vaginal presenta justamente esta forma de epitelio para mitigar esa fricción. Entonces, hay que tomarlo con mucho, se podría decir, madurez, muchachos, estos temas que les estoy conversando, ¿no? Porque es parte del conocimiento científico, ¿no? Así que hay que tomarlo con mucha madurez. Profesor, pero ¿se acuerda cuando usted nos decía que el epitelio simple cilíndrico secretaba? ¿Este epitelio puede secretar? No, este epitelio no secreta. Y acá vamos a colocar otra característica. El epitelio poliestratificado, ponemos acá, no son eficaces. Ahí está. No son eficaces entonces para, a ver, me vaya a mover ahí de la rayita, ahí nos guiamos. No son eficaces entonces para el intercambio, ¿ya? O sea, para intercambiar con otra célula, para que me puedan entender. No son eficaces para el intercambio de sustancias, ¿no? De nutrientes, por ejemplo. O sea, no sirve para intercambiar sustancias con otras células. Tampoco para la absorción. O sea, este epitelio no absorbe ningún nutriente. Absorción, ¿no? Como una idea, pues, general, ¿no? No sirve para la absorción. Tampoco para la secreción. ¿Ah? Entonces, absorción, ponemos acá, tampoco para la secreción. ¿Ya? O sea que aquí no vamos a encontrar, pues, células caliciformes, ¿no? Este epitelio no va, estrictamente no va a secretar, no va a absorber tampoco, no va a intercambiar sustancias con otro epitelio. La función es dar protección. Protección. Muy bien. Entonces acá en este epitelio, ejemplo, por acá tenemos en la mano, ¿no? Lo llevamos al microscopio, la superficie de la mano y observamos estas capitas de células, ¿no? No olvidarse que todas las células van a reposar sobre la membrana basal. ¿Ven? Sobre la membrana basal. Igual acá también. Muy bien, profe. Entonces ahora, ¿qué sucede? Observamos aquí. Las células que están observando de este color, ¿de qué tipo son? Sí, con respecto a lo que hemos visto anteriormente, son células de tipo cilíndrica. ¿Se acuerdan? Son cilíndricas donde la altura la altura es mayor que su ancho. ¿Se acuerdan o no? Si subimos, ¿no? En una capa más arriba, por así valga la redundancia, superficial, estas células, ¿cómo son, profe? Si nos damos cuenta, estas células son cúbicas. Ya ves, miramos por acá, ahí está, cúbicas, ¿no? Cúbicas. Seguimos analizando un poco en la capa superficial. Observamos que estas células, miren aquí, las rojitas, ahí le ponemos su núcleo. Estas células son planas. ¿Ven? Planas, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué sucede en la superficie? En la superficie estas células, que parecen unas escamas, son células muertas. Estas son células muertas. Muy bien, estas células muertas, entonces, presentan una proteína, ¿ya? Estas células muertas contienen una proteína. ¿Cuál es esa proteína? ¿Cuál es? Queratina. La queratina que lo vas a encontrar en la uña, lo vas a encontrar en el cuerno, en las escamas de los peces.
Lo vas a encontrar, por ejemplo, también en el pico de las aves, garras de las aves, por ejemplo, ¿no? En el caparazón de la tortuga, para que se entienda, ¿no? Sencillo ahí. En el pelo, por ejemplo. Entonces, estas células, las que están aquí, vamos a volver a pasar el dibujo. A ver. Aquí. Estas células. Estas aquí. Ya son células muertas. Eso es importante, ¿por qué, profesor? Importante porque estas células que contienen queratina, las muertas, es como una barrera. Sirve como una barrera para que no logre ingresar las bacterias a unas capas de células más profundas, ¿ya? Entonces, esas células muertas actúan como una barrera, para que me puedan entender, ¿ya? Muy bien, entonces, profesor, y este epitelio estratificado se le conoce como epitelio, se llama epitelio poliestratificado plano. Plano. ¿Por qué plano? Porque las capas que se encuentran o en la superficie, por así decirlo, las capas que están más superficiales son planas. ¿Lo ven? Ahí está, planas. Y esto le da el nombre a este epitelio. Y como las células que están por encima de estas planas están muertas, se llama epitelio poliestratificado plano cornificado, se llama así. Cornificado. Cornificado. ¿Por qué, profesor? Porque presenta células muertas con queratina. ¿Ven? Muy bien. Por acá también tenemos el caso, por ejemplo, la lengua, ¿no? Que le vamos a poner. Es fácil de darnos cuenta. Esta cavidad vaginal, ahí está. Muy bien. Cuando ingresamos los alimentos en la boca, ¿no? Hay una fricción también, hay un rozamiento, porque puede ser un hueso, la cáscara de algún fruto, y va a rozar con la lengua, ¿no? Esta parte se le llama el dorso de la lengua, como la espalda de la lengua, así para que me entiendan. Este epitelio es de este tipo. El epitelio del dorso de la lengua es poliestratificado, mírenme. ¿Ven? Células cúbicas, células cilíndricas, perdón, cúbicas y células planas. Pero acá las células no están muertas, ¿no? Acá están vivas las células. Acá sí están muertas, como ustedes pueden observar. ¿Ya? Entonces acá hay fricción, hay desgaste en la lengua y también en la cavidad vaginal. Por esa razón es que se necesita un epitelio que tenga varias capas de células. Entonces vamos a nombrarlo, pues, para no olvidarnos, ¿no? Vamos a nombrarlo por acá. Usamos nuestro plumón. Ahí. Muy bien. Ahí, la flechita. Entonces, estas células, ¿cómo son? Las de color turquesa parecen, ¿no? Son cilíndricas, ¿no? Ahí le pongo cilíndrica, ya se entiende que son células cilíndricas. Estas células aquí, ¿cómo son? Cúbicas. ¿Cómo son estas células? Planas. ¿Ya? Entonces, células cilíndricas, células cúbicas, células planas. Entonces, a diferencia de este epitelio, alumnos, las células planas no están muertas, están vivas. Otra característica es que este epitelio se encuentra en zonas húmedas y sabemos que la cavidad vaginal es una zona húmeda y el dorso de la lengua, nuestra lengua, es una zona húmeda, ¿no? ¿Cómo se llamará este epitelio? Vamos a escribir por acá. La sombra, ojalá que no me confunda porque la sombra no puedo ver muy bien, pero vamos a ver. El epitelio se le denomina epitelio poliestratificado plano. ¿Por qué plano, profesor? Porque lo determina
las capas superficiales. Esta. Como son planas, entonces el epitelio poliestratificado es plano. Pero como las células aquí no están muertas, se llama plano no cornificado. Ahí está. Entonces se le llama epitelio poliestratificado plano no cornificado. O también se le llama no queratinizado. Porque son justamente células. Entonces son células que están vivas. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Entonces no olvidarse de estos ejemplos.